Creo que se sostiene el mercado interno, se sostiene la ocupación, que siempre es un factor político muy negativo, ¿no? La ocupación en la Argentina se sostiene, la recaudación impositiva se sostiene por encima de los indicadores inflacionarios, o sea, no es solo por el aumento de precios, de forma tal que, en todo caso, tenemos un problema con las reservas, pero producto de todo esto y de algunas actitudes políticas claramente intencionadas del sector exportador sojero, fundamentalmente, que ahora reconocen que se han equivocado y que han perdido. Que debían haber vendido antes. Que debían haber vendido antes. Tenemos nosotros una cosecha récord. Sí, lo dijo el propio Bussi. Lo dijo el propio Bussi. Una cosecha en términos históricos récord. Hasta hace 3 o 4 meses todavía se sostenía un precio internacional récord. Ahora cayó casi a la mitad porque especularon con un sentido económico y yo diría también con un sentido político, que era generar dificultades al gobierno nacional, porque no se puede dejar decir algo que creo que francamente es lo que ha ocurrido. De forma tal que tenemos, una situación en materia... ¿Y la inflación, Juan Carlos, como problema? Es un problema. La inflación, a mí me gusta hablar más de aumentos de precios porque, en fin, técnicamente la inflación es el aumento generalizado de precios y no es el caso de la Argentina. Incluso en la Argentina hay precios muy importantes que están subvencionados y controlados por el Estado, como los servicios públicos, la energía. Pero efectivamente hay un problema. Yo creo que después del ajuste cambiario de enero y febrero, que generó un aumento de los precios muy parecido al de otras devaluaciones, ya que los formadores de precios se posicionan y aumentan más allá de lo que le aumentan los costos. Está lleno de sectores que el costo de la parte en dólares es un 10, 15, 20%, pero aumentan el producto en un 40%, cuando en realidad le influye en sus costos solo en un pedacito. Superado ese momento tan difícil, yo creo que entre precios cuidados y todas las acciones que ha llevado adelante el gobierno, que las ha llevado adelante sin una visión antiinflacionaria tradicional de ajuste, sino tratando de sostener el mercado interno, el salario, paritarias, en fin, toda la acción del Estado, creo que hay un proceso de mayor control de los indicadores de inflación. Es más, los índices que se van dando, francamente creo que ahora son confiables. Es un índice aprobado por el Fondo Monetario Internacional, por 16 rectores nacionales. En todo caso, lo que creo que es un índice a la violeta, para ser franco, ahora me pongo como diputado, es ese que presentan una vez por mes un núcleo de diputados con un cartelito. El índice Congreso. El índice Congreso, que es de una irrelevancia, no, nadie sabe qué es eso. ¿Cómo te sentís como diputado? Vos no fuiste nunca diputado nacional. No, me siento muy bien. O sea que debut desde hace un tiempo. Estoy 2 años y medio, voy a cumplir 3, creo que es una gran experiencia. ¿Por qué? Política. En términos de vida cotidiana, de oficio político, de aprendizaje, de conocimiento, de cruzar otros sectores del poder. Exactamente, de alguna manera vos me estás facilitando la respuesta. Como vos sabés, yo toda mi vida fui militante político y social y no pensaba ser diputado, más allá de que lo hago con felicidad, con un gran compromiso, con todo lo mejor que puedo. Pero es una experiencia de convivencia con otras fuerzas políticas, de discrepancia y debate con otras fuerzas políticas, lo cual está en la naturaleza de la política, como dicen ahora muchos politólogos. La conflictividad está en la naturaleza de la política, lo demás, los que dicen que hay que armonizar, eso es idílico. ¿Ahora se mantienen las relaciones personales igual? En gran parte se mantienen en el Parlamento, más allá de controversias que muchas veces son muy fuertes. Pero bueno, creo que hay una búsqueda general por un tema de convivencia, porque hay una convivencia ya no solo partidaria y de carácter social, sino física, permanente. Las sesiones duran 10, 12, 15 horas, las reuniones de las comisiones. Yo estoy en 5 comisiones, la mayoría de los diputados están ahí, tenemos que ir a trabajar, se reúnen nuestros asesores, debatimos en detalle las leyes, todas las que pueden salir
por consenso y por acuerdo se hace. De forma tal que es una experiencia muy, pero muy valiosa. ¿Qué temas te metiste y aprendiste más en relación a tu experiencia previa? ¿Qué temas de los que sabías poco y esto te sirvió como para profundizar el pulso? Bueno, yo tengo una formación, por un lado de historia, como vos sabés, porque compartimos aquellos tiempos, y después muy relacionada por mi trabajo en el movimiento cooperativo con la economía social, y por mi trabajo en el Centro Cultural de la Cooperación con la cultura. Por lo tanto, me incliné por trabajar en lo que más sé, por lo que mejor estoy formado. Pero he tenido que trabajar en otras comisiones y eso me ha generado un desafío para tener que estudiar, debatir mucho con los asesores que todos los diputados tenemos. Y después todo ese plano de la negociación, en el mejor sentido de la política, con otros núcleos políticos, con otros diputados, que esa es una fase de la política y de la lucha política muy importante, muy valiosa. Nunca es, o casi nunca, el todo nada, blanco o negro, de forma tal que ahí estoy haciendo una gran experiencia. Y después, bueno, la necesidad de todo lo que tiene que ver con la oratoria, que es una faceta de la política desde los griegos, ¿no es cierto?, desde toda la vida, en comisiones, en el recinto, todo es un gran desafío, hay que vencer miedos, hay que, estudiar, es un desafío permanente y creo que enaltece a la política a pesar, el Parlamento, de todas las restricciones e imperfecciones que tiene. ¿Cómo son las alianzas y las discusiones dentro del kirchnerismo, en la cocina del kirchnerismo, en Unidos y Organizados, por ejemplo? En Unidos y Organizados... ¿Cómo tramitan las diferencias? Pues obvio que hay diferencias. Sí, siempre hay diferencias. ¿Cómo se administran, no? Sí. En realidad hay un consenso, más que nada desde el punto de vista legislativo, de las iniciativas legislativas, que una gran parte provienen del Poder Ejecutivo, en el que ahí tenemos un consenso de confianza en el Poder Ejecutivo, de confianza en las iniciativas de la Presidenta de la Nación. Yo sí recapacito, y creo que lo podríamos hacer todos los de Unidos y Organizados, los del Frente para Victoria. Hace poco lo hice un domingo en mi casa. Todas las leyes que voté, estoy tranquilo, estoy contento y puedo relatarle a mis hijos y a mi único nieto que estoy tranquilo con mi conciencia. De forma tal que discutimos en algunas oportunidades algunos elementos de las iniciativas parlamentarias entre nosotros. El Código Civil y Comercial fue y es un ejemplo, lo cual es absolutamente lógico. 2.700 artículos, sería imposible que todos los legisladores tengamos sobre todo eso la misma visión, pero teníamos un acuerdo central, troncal, de que es un avance importante. Y así en general, por lo tanto... Por ejemplo, perdón que te interrumpa, sí. Ya que decís código, yo te digo despenalización del aborto. Ahí hay diferencias... No, pero ahí no se trató en este código. No, el código no, por eso digo aparte. En el código hay dos artículos. Ese es un punto, yo estoy a favor de la despenalización del aborto y por supuesto admito que es un tema en el que hay diferencias e infinitos matices al interior del Frente para la Victoria y al interior de los otros bloques, partido, no solo aquí es muy transversal, estoy seguro que en los otros bloques hay una parte muy importante que está a favor de la despenalización y otros que no, así que es un punto claro, que las cuestiones culturales a veces son o casi siempre son más severas que una ley de carácter económico en donde hay una inclinación mayor a comprender que hay que tener una actitud colectiva única para salir adelante con un proyecto en el que alguna vez uno tiene alguna reserva o diferencia. Y de acá al futuro, no digo solamente de acá a las elecciones de octubre del 2015 o a las PASO previas, sino al futuro posterior, gane quien gane. ¿Vos te ves, o Nuevo Encuentro se ve dentro de un espacio kirchnerista, aún después? ¿Eso se mantiene para vos? Sí. ¿Por qué? ¿O para qué, si querés? Sí, puede ser las dos cosas. El espacio kirchnerista es un espacio muy diverso también. Nosotros
estamos con una gran convicción en el kirchnerismo sobre la base de la visión política y que se desplegó en estos 11, 12 años, yo diría la idea de Néstor y Cristina. O sea, una idea muy ligada, como decíamos antes, a enfrentar con determinación la vieja situación del neoliberalismo que explota en el 2001 y transitar un nuevo camino de distribución de la riqueza, para lo cual hay que enfrentar a sectores corporativos, a sectores dogmáticos, a sectores de todo tipo. Ese es nuestro lugar en el kirchnerismo y, como decíamos antes, hay un factor muy decisivo que es la política exterior, el lugar en el mundo en que nos ha colocado el kirchnerismo, casi diría un lugar impensado. Nunca, yo creo, ambos conocemos un poco la historia nacional, hubo un posicionamiento tan americanista como el que hay ahora en nuestros algo más de 200 años. De forma tal que yo creo que ese núcleo troncal de ideas y consecuentemente de sectores políticos que están al interior del kirchnerismo, eso se va a sostener de cualquier manera, porque todos tenemos una valoración muy clara de que ese rumbo debe ser defendido e incluso debe ser profundizado. Bueno, los triunfos favorecen los procesos unitarios y las derrotas complican, por lo tanto habrá que ver cómo juega eso, pero yo tengo confianza en que el kirchnerismo se va a sostener como fenómeno histórico en el marco del latinoamericanismo. Como decía un amigo mío brasileño, antes de la primera vuelta, y lo sigue diciendo para la segunda vuelta en Brasil, en el PT dice nos debemos un gran debate interno. Pero es más lindo hacer ese debate habiendo ganado que habiendo perdido. Claro, de alguna manera, sin ese humor, estoy diciendo lo mismo. La política, bueno, es como la vida, como el desarrollo de la sociedad, así que está siempre llena de acechanzas y también de desafíos apasionantes, ¿no es cierto? Eso es lo que creo que estamos viviendo en la Argentina, en el continente, y lo que va a seguir habiendo en los próximos tiempos, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias por tu invitación.